exposición se llama México Profundo. Fue una invitación directa a artistas poblanos, tlaxcaltecas y todos aquellos que encontramos que pudieran responder a nuestra convocatoria por la calidad de su trabajo, por trayectoria, por las habilidades técnicas, pero sobre todo por el trabajo de conceptualización que tienen. México Profundo es parte de un proyecto que está apoyado. Bueno, el proyecto se llama Reactiva Musa, es un proyecto que está apoyado por el Sistema de Apoyos a la Creación de Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura. Gracias a eso se pudo obtener el apoyo para lograr esta exposición. Nosotros somos un espacio cultural independiente y aunque entramos a esta convocatoria, aunque Musa fue seleccionada para esta convocatoria, la propuesta que tenemos sobre este proyecto es que se haga una reflexión en torno a la cultura, temas que nos importan, con una clara intención de interferir en los pensamientos, en las reflexiones del público, de los que asisten a Musa, y en esta ocasión tuvimos la oportunidad de plantearles el tema a los autores, los artistas que nos acompañan este día. Les agradecemos mucho que hayan aceptado la invitación. Fue un reto porque sí les pusimos ciertas bases para la creación de estas obras, que fue una obra de los 80s de Guillermo Orfil Batalla, que se llama México Profundo. Es un sociólogo mexicano que a temprana edad empezó a analizar las culturas mexicanas y con una visión claramente decolonial. Este tema, aunque muchos de ellos ya lo abordan y es de su interés, quisimos que fuera reflexión acerca de este libro. Cada quien tenía la libertad de trabajar sobre ese tema y de cómo abordarlo, y obviamente decidieron la técnica en la cual ellos pudieran expresar. Les voy a nombrar de allá para acá. Con nosotros el maestro José Quintero. Les pido un aplauso. Antonio Lozana, Rosal, Lechuga Pum, el maestro Enrique Pérez Ramírez, Martínez Pérez, y quisiera que iniciáramos, y vamos a tener una breve charla. Quisiera que después de esta presentación de los autores les hicieran preguntas, que hubiera una reflexión, un diálogo circular en esta galería. Quisiera que presentaran, que señalaran su pieza y nos hablaran acerca del trabajo que realizaron. Si empezamos por ella, por favor. Buenas noches, gracias por la invitación a Musa. Yo, la verdad, me gustaría hablar de mi pieza, pero pienso que cada obra debe hablar por sí misma. Nada más diré que el tema hay cosas que tengo que decir, que son parte del proceso, no es choro, es parte del proceso de creación. Lo único que tengo que decir es que el tema me parece interesantísimo, estoy convencido de que estamos viviendo, como diría el clásico, un momento estelar de la vida, de la vida de México, digamos. Me parece que es un momento interesantísimo, me parece que es un momento ideal para plantear este tipo de temas: identidad nacional, de colonialismo, cultura, que es un tema apasionante, la manera en la que esto se puede, en la que este caldo de cultivo
social, ideológico, político, económico, se puede manifestar a través de la cultura. A mí me parece fascinante, estoy disfrutando mucho este momento, digamos este periodo más que este momento, y me parece que obviamente la plástica es un terreno, un estadio que me han mandado a hacer para este tipo de creación. Cualquier manifestación, cualquier lenguaje artístico se presta para eso, cualquier lenguaje artístico es ideal, pero digamos como en este sentido la plástica me parece un medio, una vía muy interesante, muy rica, muy estimulante para poder reflexionar gráficamente, visualmente de lo que estamos viviendo. Reitero mi agradecimiento a Etnia, que es quien ideó todo este, digamos, menú cultural de actividades y de talleres, etcétera. Y pues un gusto estar con estos talentosos y talentosas colegas poblanos, entiendo la mayoría, o hay de todo. Las caras de México. Bueno, comentaste tú, ¿no?, que eran artistas poblanos o radicados en Puebla, ¿no?, que es el caso de Gary, que es jalapeño, ¿no? Entonces, bueno, es interesante plantear esta reflexión. No se vive lo mismo, no se vive el proceso, digamos, dinámico que estamos experimentando en México, desde la Ciudad de México, que desde un lugar remoto, etcétera. Todo influye, ¿no? Y efectivamente, evidentemente Puebla tiene lo suyo, es un ecosistema político-cultural en sí mismo, sobre todo cultural. Entonces es muy interesante hacer esta reflexión desde el entorno poblano. Lo comento por los artistas nacidos acá, pero también por los advenedizos que llegamos a este lugar y estamos experimentando este momento desde este epicentro, ¿no? Digamos. Es todo lo que tendría que decir. ¿Qué? Tu pieza es... Pero yo no quería... bueno, mi pieza es esa. Le digo a Antonio que es la más conchuda, la que no tiene fondo, pero tiene un sentido que el fondo sea blanco. Hice el fondo con plumón, pero es deliberado, o sea que es una herramienta inapropiada para las artes plásticas, aunque nada es inapropiado para el lenguaje, pero digamos que no es un medio clásico, es un plumón corriente que utilizo para firmar y cosas así, pero es deliberado. Y bueno, es todo lo que quería decir. Bueno, que estoy utilizando el poder del blanco y negro, ¿no? Que parece, o sea, el trabajo a color es interesantísimo, pero la fuerza, la potencia, la elegancia que tiene el blanco y negro es algo que a mí me resulta redituable y lo utilizo de tanto en tanto. Es lo que podría decir de mi pieza. Bueno, y que se llama Alegoría del México Profundo, pero estoy pensando que igual le cambie el nombre y sería, aunque es más obvio, pero da una mejor idea para quien, digamos, no conozca la referencia a Bonfil Batalla. Se llamaría México Profundo, diagonal, México Imaginario, y ya queda mucho más claro y está obvio lo que estoy planteando, ¿no? Cedo la palabra al maestro Antonio Mesa. Yo lo conozco por Toño, y maestro Antonio. También agradecido por el esfuerzo de Elia. Esto es muy importante que se sigan haciendo este tipo de exposiciones que lleven a la reflexión sobre algunos textos. A mí me gustó mucho cómo fue el trabajo, porque yo ya venía proyectando una serie de estudios acerca de la herencia de la colonización, todo cómo lo interpretamos, cómo ha venido. Entonces, pues yo ahorita mi pieza, por ejemplo, yo trabajo con elementos, símbolos que son fáciles reconocibles porque son los que nos han dejado, y nada más es una interacción que ya es a libre interpretación, pero yo busco que haya un juego entre estos, ¿no? Entonces, y en un contexto en el cual también ha sido me han elegido a partir de esta unión, ¿no? Entonces,
yo creo también es importante ver eso también como artistas, empezar a ver todo el imaginario que nos ha dejado y que tenemos al alcance, ¿no? Porque aquí en Puebla, pues tenemos museos, ¿no? El barroco es lo que nacimos, vecinos, no hay más, ¿no? Entonces es tiempo de proponer, o sea, yo recurro a ciertas cosas que ya están listas, nada más puedo con ellas, pero es buena empezar a proponer y empezar a ver otras propuestas que son tan variadas como las que se encuentran acá, y eso es lo que me gusta, la riqueza que se puede encontrar en este espacio. Y bueno, pues nada más sería todo. La pieza del maestro. La pieza es la que está ya, la marranera. La de uno por uno, está enorme la pieza. Sí. Sí. Tiene varios significados, ¿no? La marranera es le llaman también al donde está el gobernador, ¿no? Tiene ahí un contexto también de aquí de Puebla, era un matadero, ¿no? Y después, como fue donde sigue el gobernador, pues se quedó el nombre de la marranera, ¿no? Pero también, o sea, tiene que ver con todo lo que quedó aquí, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se juegan con esa idea. Entonces, pues gracias por asistir y cedo la palabra a Daniela Rox. Bueno, quiero comenzar dando las gracias a Musa, al proyecto que estoy, ya, ok. Sí, pues igual comenzando dando las gracias a Musa, a ella por todo el esfuerzo y por la organización de este proyecto que me encantó. Me gusta mucho la lectura, ¿no? Y cuando la lectura de este texto y empecé a ver de qué se trataba, ¿no? A leer las primeras páginas, increíble, ¿no? Se conjuntó un poquito de que he tenido la oportunidad de ir a Oaxaca, ¿no? Tuve la oportunidad de estar en el Istmo de Tehuantepec y para mí fue un shock enorme, ¿no? Ver esta cultura viva, ver a las reinas de ellos, yo digo, ¿no? Son las reinas de México, no vistas ropajes, verlos de verdad en su vida cotidiana, practicar esta cultura, ¿no? Que todavía está viva, lo vuelvo a repetir, ¿no? Y sí, claro, esto se complementa muy bien con la experiencia que tuve en diciembre de tener esta convivencia con estas personas. Entonces, como dice Gontijo Batalla, ¿no? Las raíces de México son tan profundas que difícilmente se van a poder borrar, ¿no? Un poquito de eso habla la pieza, ¿no? Lo único que tiene color son ellas y lo demás está en blanco y negro, ¿no? Muchas gracias por la invitación. ¿Esa que está junto a la puerta del balcón? Así es. Ahí está. Bueno, muy identificable porque vienen tres tehuanas y conocí, con ellas me estuve quedando una semana en su casa y bueno, nada, la pieza es una reflexión de esta estadía que tuve con ellas, ¿no? Muchas gracias. Hola, bueno, igual quiero agradecer la gestión del Vialejo, pues realmente este tipo de proyectos no se ven, hay algo que hemos como omitido un poco, pero hubo un financiamiento de por medio de Reactiva Musa, no solo una reflexión crítica sobre los trabajos que, aunque tienen la plasticidad o como principal la impronta a la pintura, realmente tocamos temas o perspectivas diferentes, ¿no? Cada uno de los presentes estamos explicando un poco de qué constituye nuestra pieza y bueno, gracias Elvia por considerarme, valorar mi trabajo y a ustedes compañeros con los que estoy compartiendo el espacio. Bueno, creo que es importante mencionar un poco más que de mi pieza, el libro. Este libro, México Profundo, aunque fue escrito, bueno, probablemente fue escrito desde los 40 hasta los 80 que fue publicado, Bonfil hace una reflexión histórica sobre todo el proceso de colonialismo, el genocidio de pueblos nativos, las culturas veganas, las culturas que están vivas, como ya mencionó Rox,
la cultura citadina, que también está viva, y cómo se mezclan estas en la universalidad que podría constituir México y lo que está México siendo negado. Entonces quise retomar algunos elementos, empieza en la segunda. Creo que la mejor invitación a todos los presentes, a todas las presentes, es leer el libro, porque es algo vigente. Los genocidios siguen vigentes, no solo aquí, también tenemos un genocidio transmitido en vivo, ¿no? Palestina. Y bueno, hay muchas reflexiones que te llevan a ello cuando lees el libro. Como todos los procesos de colonialismo, la violencia que hay en el mundo están muy bien explicadas en este libro de México Profundo. Y pues a mi pieza realmente solo le puede poner el nombre de México Profundo interpretación, porque cualquier acercamiento que pudiera tener desde lo plástico pues va a estar limitado siempre por lo material. Entonces la invitación es que lo lean, si les interesa produzcan un poco de reflexión, de plástica sobre ello, y pues seguir activando la cultura y la reflexión crítica con proyectos así, con la producción plástica, hacer la crítica. Y bueno, le cedo el micrófono al maestro Enrique Pérez. Bueno, para no perder el hilo conductor, Elvia, muchas gracias. A Musa, muchas gracias por todo el esfuerzo, por todo el trabajo que implica realizar un proyecto de este tipo. Trabajar con artistas es complicado, no lo sé porque nos ha tocado estar de ambos lados y estar correteándolos y sí, no, y estas cuestiones pues, siempre es como complejo. Luego, algunos nos tardamos en entregar, en fin. Estoy muy agradecido y muy contento de estar aquí, de haber participado en este proyecto. Como todos saben, yo lo que hago más es gráfica, entonces cuando me invitan a participar entré en un conflicto porque no sabía exactamente qué hacer, ¿no? No quería ser grabado y la convocatoria decía pintura. Entonces fue como un gran reto en lo personal, en dos sentidos. Uno en la temática, porque normalmente no abordo ese tipo de temas, y pues a sumergirse en el libro, que hace años pues, tuve contacto mínimo. Entonces nos mandaron el PDF, pues otra vez a echar a leerlo y a revisar, pues saber de qué se va a tratar, y después obviamente enfrentarse al trabajo y a la pieza, ¿no? Mi pieza de tercera, la que está solita, y las piezas que no trabajo como gráfica normal siempre van con son collages, tienen siempre diferentes materiales, siempre tienen como diferentes técnicas y demás, y esta no puede ser la excepción de poner diferentes materiales. Y obviamente tiene grabados, tienen ahí un par de grabados pegados, incluso en japonés. Y bueno, la pieza se llama Libertad y Pluralidad y tiene que ver pues justo con lo que estaban todos hablando, ¿no? Y por eso están los machetes colgando, por la libertad, pero también la pluralidad en la planta, que tiene pues toda una variedad de tonalidades de hoja de oro, hojas blancas, negras, cafés y diferentes, porque esta nación puede convivir, puede estar como llena de todas y de todos, ¿no? Y justo como decían, pues hay las culturas en todos los sentidos y en todos los momentos y todos los lugares, y no pueden porque están como peleadas o divididas. Entonces es como un poco la idea de por qué hice esta pieza. Y el fondo, obviamente todo esto que vemos en el libro, todas las cosas negativas, parte creo de una cuestión importante que es la economía, ¿no? Que es lo que mueve muchas de las conciencias y lo que transforma a la gente. Y por eso es que utilicé en el fondo pedacitos de billetes. No rompí billetes, son billetes reales, pero no los rompí. Trabajé unas piezas para el Museo del Banco de México, y el Banco de México nos regaló unas bolsas con pedazos de billetes de los nuevos que quedan mal, los hacen pedacitos y con eso están haciendo algunas cosas. Y por eso fue que utilicé como una parte de crítica hacia la parte económica, que siempre transforma y transgrede y agrede todas las culturas y generaciones. Y pues muchas gracias a todas, a todos, mis compañeras, mis compañeros, a la maestra, que están aquí, y salud. Pues la exposición, les agradezco mucho, los agradecimientos también.
esta exposición fue convocada para 10 autores. No están con nosotros porque también es algo también que es positivo hablar, que hay muchos creadores que están muy activos, que de hecho son muy prolíferos en su creación, en su obra, y también fueron convocados para otras actividades artísticas, que hoy están en Orizaba trabajando de sol a sol. Y los que no están con nosotros es Edgar Luis, que es de Orizaba, que esta es su pieza, El Ole, está aquí, se las presento. Un aplauso a la distancia. Bueno, Gerardo Goya tuvo un problema de salud, pero está bien, o sea, todo tranquilo. Pero pues no nos pudo acompañar. Esta pieza que está junto a la pantalla, al fondo. Y ya que estamos viendo esa, también es de Mitu, la que está del otro lado de la pantalla. También no nos acompaña esta noche Esmeralda Juárez, que es el grado que está en el espacio aquí en el muro. Y Shoko, que es me parece que es acrílico, que está a un lado de Esmeralda. Se los presento porque fueron muy importantes para nosotros. Nosotros entendemos que ya estaban ahí con el compromiso encima y también es parte natural de las actividades, pero esta exposición estará aquí cerca de un mes. Les pido que inviten a otras personas para que vengan a conocerla, e incluso les podrán decir, comentar lo que dijeron los autores. Y antes de terminar esta breve presentación, me gustaría saber si tienen alguna pregunta, algún comentario, más allá de que se pueden acercar obviamente a los autores, ahorita convivamos un poco, pero si quieren comentar algo, preguntar algo acerca de las personas de los autores que nos acompañan, por favor. Comentarios, temas, sugerencias. Más invitaciones. Yo tengo una pregunta general. Antes que nada, están geniales las obras y me parece magnífico que se hagan estos eventos. Y tengo una pregunta: ¿cuál es la necesidad de vincular el texto? O sea, que la hay, pero me gustaría que ustedes me explicaran de vincular el texto a las artes plásticas, o cuál es el sentido de sumarle imágenes, en este caso a los textos, para ustedes. Muchas gracias. ¿Alguien quiere comentar? ¿O todos? Bueno, es interesante la pregunta. El lenguaje que literalmente traduce texto a imagen es la ilustración, que no es ni siquiera considerado un arte, es eso, es un lenguaje, no es parte de las altas artes. Lo digo porque he chambeado toda mi vida como ilustrador. De hecho, tengo todavía mucha mano de ilustrador. Me cuesta entender la lógica y la perspectiva de un pintor. Entonces cuida uno mucho línea, forma, composición, etc., ¿no? Y lo que hace la ilustración es justamente depender de un texto, traducir esa información textual, convertirla en información visual que complemente, que ornamente, que acompañe, incluso que potencie el texto. Hay ilustraciones que son tan buenas que llegan a enriquecer y a lograr que el texto sea mucho más comprensible. Eso con respecto a la literalidad de la digamos, esa conversión de texto de lenguaje escrito a lenguaje visual. Pero eso ocurre, esa traducción ocurre en todos los lenguajes. Los lenguajes, yo pienso que a diferencia de lo que nos han enseñado, que están separados, que es como un anaquel donde está la pintura, la escultura, el dibujo, la ilustración, etcétera, todos los lenguajes están combinados. Lo que pasa es que es necesario, conveniente, aunque creo que se ha usado de ello, se ha separado para poder entender y poder delimitar las disciplinas. Pero yo creo que esta traducción de texto a imagen, texto a forma, texto a contenido visual ocurre siempre. La pintura no es ajena a ello.
Hay un teórico que se llama Daniel Barbieri, italiano, es especialista en cómic, en historieta, pero tiene una idea muy bonita, muy interesante. Habla de los ambientes. Yo hablo de lenguajes. Son sistemas de códigos que uno debe entender para manejarlos y producir e interpretar, ¿no? Necesitas conocer ese lenguaje, el lenguaje escrito, el lenguaje hablado, el lenguaje visual de la pintura, etcétera, ¿no? Del grabado, etcétera. Él habla de ambientes. Él dice que más que lenguajes, más que sistemas de códigos, habla de lugares donde habitas, donde llegas, y más como espacios, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, que hay discursos, que hay obras que funcionan mejor en distintos ambientes. Entonces, por ejemplo, que la literatura es un ambiente que conviene a cierto discurso, a cierta forma de comentar, de socializar ideas. El cine es otro ambiente, la historieta es otro ambiente, etcétera. Y yo creo que este ejercicio, y ya aterrizando, perdón por toda la vueltezota, respecto a tu pregunta, yo creo que la pintura es capaz de miles de cosas, y una de ellas es de traducir ideas planteadas de manera textual, de manera escrita, en imágenes visuales. Por eso hay infinidad de pinturas, de grabados, de infinidad de gráfica que refiere a una fuente original, que es el texto, un libro. O sea, imágenes del Quijote hay chorrocientas mil, ¿no? Y tiene que ver con eso, con un elemento, una obra, una gran obra que existe en un lenguaje determinado. Un artista visual, plástico, decide llevarla a su ambiente o a su lenguaje y representarla de esa manera. Esta fue la respuesta larga de lo que yo creo que tiene que ver con eso, pero básicamente volvería a mi idea, ¿no? Que es una idea que he concebido recientemente o entendido, que todo está conectado. Entonces se vale todo, se vale combinar, recombinar, y entender que todas las ideas, todas las expresiones, todo el discurso está entreverado, es una maraña, y se vale tomar de todos lados, ¿no? ¿Algo más que comentar sobre su relación del texto con, incluso tal vez si en su quehacer cotidiano llegan a tener una influencia de algún texto para crear? Bueno, sí, estoy como de acuerdo con lo que menciona el maestro Quintero, pero también es un proceso histórico. Históricamente así se adoctrinó la población, ¿no? Los cuadros religiosos de estos artistas clásicos que conocemos, Caravaggio, Da Vinci, Delacroix, fueron todos basados en sucesos históricos, en mitos, en relatos, en diferentes procesos literarios, y la forma de aproximarnos a la población que no dominaba las letras, que no leía y no escribía, era con la imagen, ¿no? Por eso cuando entrabas a las iglesias, estas colosales y monumentales imágenes eran tan fuertes, tan contundentes, y influían en el pensamiento, pues, de la población. Y bueno, eso es como en la historia tradicional, pero también de manera personal, justo lo que menciona Elvia, cuando estamos en un proceso de creación o de creación del lenguaje, no necesariamente plástica o artística, cuando necesitamos comunicar algo o demostrar que aprendimos algo o mostrar que estamos adquiriendo conocimientos, se nos pide de reinterpretarlo, ¿no? Ya sea en la escuela o en la vida cotidiana. Te piden que expongas con tus propias palabras algo porque es la forma más clara de expresar que lo asimilaste. Entonces, tomar un contenido y reinterpretarlo a través de símbolos o de elementos que tú concibes y que tu lenguaje construye, y tu lenguaje entendido como todo, cualquier cosa que comunique, sea símbolos, gestos, sonidos, etc. Entonces creo que en este caso fue un proceso pues deliberado, una directriz para guiar las obras hacia una expresión pues discursiva, teórica sobre el texto, pero de manera diaria supongo que todos los creadores estamos influidos por todo lo que leemos, ya sean, o sea, todo lo que consumimos, ¿no? Ya sean canciones, los libros, los poemas, hasta los memes que consumimos, ¿no? Ahora ya son un lenguaje que te va construyendo y va construyendo e influyendo en toda tu producción. Creo que es mi participación.
Sí, ya lo explicó muy ampliamente la maestra, y efectivamente ninguna imagen va a aparecer de la nada, tenemos que tener un referente. Nosotros como visuales, nuestros referentes tienen que ser o visuales o literarios, ¿no? O vemos cine o leemos poesía, porque si no tenemos estos referentes, ¿de dónde vamos a obtener las imágenes para poder crear la sensibilidad, para poder generar nuevas imágenes o hacer estas composiciones de imágenes que te van a dar o te van a llevar a otro discurso? Entonces es súper importante, pues todos lo sabemos, ¿no? Todos tenemos que ver cine, tenemos que ver literatura, poesía, ¿no? Que la poesía te lleva a muchas imágenes. Entonces, y a veces trabajamos en temas muy específicos que necesitas forzosamente una investigación. No sé, a mí cada tiempo cambio una imagen en mi obra, y hace muchos años trabajaba en imagen de tortugas, entonces me metí toda la investigación sobre qué son, cómo son, dónde están, dónde viven, y tengo un montón de libros sobre tortugas, porque para poder representarlas tienes que conocerlas, entonces siempre van de la mano, no solamente en la parte, digamos, artística entre la poesía y la literatura, sino también en la cuestión científica. De repente es, no sé, hacer una imagen que tiene que ver con una planta, pero ¿qué es esa planta? ¿De dónde viene? ¿Cómo está? ¿Cómo la relacionas? ¿Con qué la pones? No es nada más hacerla por hacerla, ¿no? Creo que es ahí donde siempre se va vinculando la imagen con todas las demás áreas, justo como la maestra de Chulado. Creo que los compañeros ya dijeron prácticamente todo, pero creo que sí es muy importante, ¿no? Que los artistas o los creadores estemos en constante reflexión, ¿no? Lectura, como dice el maestro Enrique, ¿no? Viendo cine, siempre están intentando conocer para que tu obra tenga algo que decir, ¿no? Y no sea solamente un instrumento, ¿no? De adorno o algo así, en que darle el valor y el respeto que tiene el arte, ¿no? Que es comunicar, que igual como dice Lechuga Punk, ¿no? Siempre ha sido uno de los valores principales o de los deberes del arte, ¿no? Es también transmitir algo a la población, ¿no? Ya que sea como el movimiento muralista, ¿no? Que también era parte de reeducar a la población, ¿no? Con José Vasconcelos, ¿no? Con las creaciones de Secretaría de Educación Pública, ¿no? Siempre como apoyar al pueblo y transmitir algo con lo que estás diciendo, ¿no? Que tu imagen no sea vacua, ¿no? Sino que tenga algo más. Nada más. Y bueno, yo lo diré como en el diseño de la convocatoria para esta exposición, sí de mi parte había algo muy concreto, que era me gusta la obra de Hombre y Batalla, y quería aprovechar, o sea, tener la oportunidad de esta exposición para que se reinterpretara con personas tan creativas, y es un tema que me gusta mucho, que obviamente recomiendo para su lectura, y que creo que el tema de colonialismo es necesario. Entonces sí es una evidente imposición temática para generar la reflexión, y que de aquí ustedes pueden llegar a comentarlo, ¿no? O al menos ya tener la duda de cómo esto que veo en esta pieza, ¿dónde está? ¿No? Voy a leerlo o voy a enriquecerlo con otras lecturas, ¿no? Ahí no lo será obligado a fuerza, pero pues generar inquietud. ¿Alguna otra pregunta? Anímense. Bueno, yo solamente quisiera hacer un comentario, pero es un pensamiento chistoso que me vino de pronto a la mente. Creo que sí llega, hasta allá no llegamos. Sí, solo es un pensamiento gracioso que me vino a la mente, y es que precisamente, por ejemplo, las letras son simplemente símbolos, en el sentido de que son signos precisamente que mantienen una relación de semejanza y, mejor dicho, con la esencia, digamos, de su, mejor dicho, exactamente semejanza en esencia, digamos,
con su elemento significado. Por otra parte, digamos, veo que, digamos, ustedes juegan tanto con símbolos como con íconos, porque al final de cuentas juegan con signos que mantienen una relación de semejanza exactamente tanto en esencia como en forma, con sus respectivos elementos significados. Y bueno, me parece muy interesante simplemente, ¿no?, cómo es esto. Muchas gracias. Y una invitación también a reflexionar acerca de las investigaciones con los sociólogos, ¿no?, de cómo se abordan los temas, porque hay muchas formas de estudiarlo, ¿no? Si se ve desde lo externo, o yo estudio desde mi visión, o desde un punto, y no y esto es invitarlos a que sea que todos somos parte, ¿no? Que no sea una investigación o una forma de estudiar a la sociedad de una forma externa, sino más integral. ¿Alguna otra comentario, una pregunta para los autores? ¿Podría uno breve con respecto al compañero? Fíjate, otra forma de decir todo el chorro que me aventé es eso. Lo que hay, lo que existe es información, todo es información. Y los lenguajes o ambientes o medios o artes, como uno quiera llamarles, son formas de codificar esa información. Entonces hay por ejemplo, el pensamiento de Bonfil Batalla, la obra, la experiencia, es una forma de codificar todo lo que él supo, descubrió, experimentó, teorizó. Pero esa información que él condensó, socializó y compartió a través de la literatura, se puede hacer desde otros lenguajes, lo que hace un pintor o un artista de otra índole es decodificar esa información y reconvertirla a otro modo, ¿no? A un modo visual, a un modo teatral, a un modo musical, hay miles de formas. Pero en el fondo es eso lo que ocurre, todo es información, todo lo que es información de olores, de luz, de colores, de formas, de tonos, de todo lo que existe, la compleja realidad tiene que ver con eso, y lo que hacen los creadores es eso, es esa información, codificarla de una manera que pueda ser entendida o apreciada o compartida, y por eso existen la infinidad de lenguajes que tiene el ser humano, desde el oral, simplemente decir hace frío, hace calor, etcétera. Lo que está haciendo es decodificar esa información que percibes y verbalizarla. Desde eso a algo tan complejo como representar el frío a través de la música o de la pintura, etcétera, ¿no? Entonces creo que en el origen, digamos en la base, parte del chiste, o no sé si todo el chiste tiene que ver con información y cómo representarla, ¿no? Pero tiene que ver mucho con esta idea que tú percibes, que a mí no me parece graciosa, me parece muy interesante ver cómo los símbolos son la base para visualmente sintetizar ideas que son muy complejas, ¿no? Entonces pones un símbolo y ahí ya te ahorraste 200 páginas del libro, de Bonfil Batalla. Ya existe irrelevante a Bonfil Batalla, ¿no? Pero tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo comunicar, cómo codificar, cómo representar algo que puede ser infinitamente complejo. Me callo. Pues la última oportunidad, anímense. Gracias. Bueno, agradezco mucho a todos los involucrados, ¿no?, en la exposición. Siempre el arte nos permite reflexionar, ¿no? Y ya se ha mencionado. A mí me hace pensar, cuando dice el profundo, el significado de la palabra me lleva al concepto de lo esencial, de lo que es la base y de lo que también permanece oculto. ¿Y qué es lo profundo en México? Ustedes respondieron en sus obras.
Yo me preguntaba, y solo a medida de extender más allá la reflexión, ¿qué no es profundo en México? ¿Qué sobra en México? Quisiera saber su opinión. Bueno, lo que estamos haciendo es apegarnos al texto. Afortunadamente, yo coincido, más bien aprendo, no es que coincido. Es, él escribió algo que yo pienso, más bien aprende uno de la obra del pensamiento de Don Gil Batalla, que es de hecho un precursor, y es de hecho un pensador que está pensando la realidad en paralelo, por ejemplo, con Dussel y con toda esta escuela de colonial, ¿no? Que están diciendo, es que la verdad no está, como nos han dicho, en el pensamiento europeo, eurocentrista. La realidad está también en estos pueblos que como sociedad hemos discriminado, despreciado, humillado, violentado, etc. Ellos descubren con una lucidez y con una humildad brutal, descubren que ahí, en esa cosmogonía que la mayoría, la inmensa mayoría de la sociedad mexicana despreciamos, incluso a nosotros mismos, el color de piel, el acento, etcétera. Despreciamos en contraposición con el modelo europeo, ¿no? La blanquitud sabe cómo vivir, sabe cómo organizarse, son civilizados. Nosotros somos incivilizados, somos desordenados, somos flojos, etcétera. Toda esta serie de ideas que ahora podrían resultar absurdas, pero que en su momento uno las vive y las asume, las proyecta. Que yo sepa, toda esta escuela, toda esta tendencia es la que las cuestiona, las critica y las saca a flote, ¿no? Las evidencia como una falacia. Bueno, entonces, si nos apegamos al pensamiento de Don Gil Batalla, creo que él le llama México imaginario a toda esta superposición civilizatoria que pretende ocultar, discriminar, que se pretende superior al conocimiento ancestral que tienen los pueblos. Tú, yo diría, no sé si, bueno, sí, superfluo, hay muchísimas cosas superfluas. Es que todo el modelo civilizatorio de la modernidad, capitalismo, la modernidad misma, tienen que ver con eso. Bueno, no chorreo más, pero eso es lo que él considera endeble, frágil, falso, impuesto, en contraposición con esto que viene, pero de raíz. O sea, la cosmogonía, la forma de entender el mundo, la vida y la realidad ancestrales son fuertísimas. Es muy difícil destruirlas. Y hay un montón de temas polémicos que están pasando en este momento que no nos vamos a meter en Honduras, que la gente considera progresistas, que no tienen absolutamente nada de progresismo. Y si tú lo dices, se escandaliza medio mundo. Por eso no lo voy a decir, pero eso yo creo que es lo que es momentáneo, lo que es coyuntural, lo que es falso, y lo que viene de, o sea, estas cosas que te mueven. Yo, por ejemplo, no soy católico o creyente, por decirlo de alguna manera, pero soy tremendamente guadalupano. No me asumo como guadalupano, pero hay algo en mí que viene de mi enseñanza, mi formación, que me hace sentir eso, ¿no? El catolicismo, las imágenes religiosas, que me hace sentir respeto, obra también del barroco, desde luego, pero hay algo que uno siente de grandiosidad frente a la construcción del catolicismo, del barroco, de la imagen de Dios creada desde esa perspectiva. No quiere decir que sea bueno o malo, y eso no estoy hablando de la imagen de la religiosidad ancestral, estoy hablando de la colonia para acá, pero hay muchísimo del mundo indígena que traemos y que nos es, insisto, por experiencia lo digo, me ha llegado a avergonzar porque es poco moderno, porque es salvaje, despreciable culturalmente, es premoderno, etcétera, pero que está ahí. Entonces yo creo que es eso que está ahí, que te mueve, que te hace entender la vida de alguna manera. Eso es como tú decías, lo profundo. Eso es lo que está en la raíz,
y todo lo demás viene y va, todas las demás ideas de repente las podemos superar, contrastar, etcétera, pero hay algo que está en el fondo, en el basamento, y creo que a eso se refiere con Gil Batalla, e insisto, coincido, no porque, o sea, coincido en el sentido de que le aprendo y le otorgo verosimilitud a lo que plantea, ¿no? A lo que reflexiona. Sí, no, brevemente, también para complementar un poco lo que decías. Dentro de todo esto, yo creo que lo más superfluo son todas las ortodoxias que surgen a partir de todos los movimientos que se van generando a partir de todos estos procesos que se describe Bonfil. A lo que me refiero es estas ortodoxias que como grupos sociales nos hacen identificarnos a un grupo social, pero todas las ortodoxias tienen algo que sabes cuando estás en ella. O sea, en todas las ortodoxias hay un enemigo que es Satanás, que es el que tiene la culpable, es el culpable de todo, y uno no tiene culpa de nada. Y cuando ese enemigo se caiga, todo va a estar bien. Entonces, es una fantasía donde uno no tiene la culpa de nada, ¿no? Uno no se involucra en nada y uno no profundiza en nada, ¿no? Entonces, hay muchas ortodoxias actualmente, me parece que se pierde la identidad también de la persona, ¿no? Y a veces nos engañamos, salimos de una para entrar a otra, ¿no? Entonces, a mí se me hace interesante pues también jugar con eso, porque no está bien ni está mal, ¿no? Es parte del proceso que vamos viviendo cada quien, ¿no? Entonces, más o menos para ver eso, que es la superficialidad que hay cuando estás en eso, cuando ya no hay un estudio profundo de tu identidad en el espacio, ¿no? Bueno, sería todo. Bueno, la dijeron muchísimo, entonces me viene a la mente una frase del libro que sería como el resumen de todas las ideas que explicó el maestro Quintero, y Bonfil pone: tenemos demasiada imposición de Occidente, entonces, ¿qué nos sobra? Occidente. ¿Y qué nos haría falta? Pues Mesoamérica, ¿no? Pues es México profundo, pero ¿cuántos Méxicos no existen, no? O sea, cada uno de nosotros es un México diferente. En la mañana leía un texto de un amigo, un escritor, Alejandro Ipazzi, que hace una reflexión acerca del 24 de febrero de la bandera. Dice: esa bandera realmente nos representa. Somos 130 millones de personas y es una sola bandera nos representa a cada uno. ¿Realmente eso es cierto? ¿O realmente deben haber más banderas? Porque no a todos nos representa la misma. Y entonces empezó a hacer como una separación y a tales personas deben tener cierta bandera y a otros otra bandera. O sea, entonces el desfile sería un multicolor de tipos de banderas, porque todos somos diferentes y todos tenemos diferentes simplezas y profundidades. Entonces, si vamos desde lo personal, imaginémonos todas las culturas, subculturas y todas las culturas que no conocemos. Yo no sé cuáles son las culturas urbanas actuales que pueden ser tan profundas y que yo no conozco, ¿no? Entonces es muy complejo poder hablar de las cosas superficiales, porque cada cosa puede ser tan simple y tan superficial, pero tan compleja y tan profunda. Entonces, la verdad es que es como muy difícil poder como eso, profundizar en algo muy específico, al menos nos dediquemos solo a eso, ¿no? Entonces, coincido con mi amigo, escritor, que decía, yo decía, y los de Morena tienen que llevar su bandera, pero también los de tal tienen que llevar su bandera, pero también los feministas y los tal. Y entonces, yo también tengo que llevar mi bandera y no va a ser igual que todas las demás, ¿no? Entonces, es muy complejo poder hablar de esto. Gil Batalla lo describe muy bien, pero hay cosas que se van sumando, ¿no? Y creo que esto es algo más que hay que sumar, que cada uno de nosotros es un México diferente, y pues eso, gracias.